Ahora con la historia del padre Carlos Mujica, ya que hoy, un 11 de mayo, se conmemora, ¿no?, el fallecimiento del padre que se llamaba Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, conocido como el padre Mujica, un sacerdote católico que impulsó la creación del movimiento Curas Villeros. A propósito de esto, y antes de meternos con la nota que tenemos, vamos a ver un fragmento del noticiero de Canal 7, en donde la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú entrevista al cura, a Carlos Mujica, en el año 1972, en plena dictadura. El motivo de la entrevista es la detención y el paradero desconocido del cura Alberto Fernando Carbone, que era colega de Mujica. Allí también habla del difícil momento político que está atravesando el país. Compartimos este fragmento a propósito, ¿no?, del gran archivo que tenemos aquí en la TV Pública y de los 70 años que está cumpliendo este año la TV Pública. Lo vemos. Después de lo que dijo el padre López Moure, de que el padre Carbone y Beltrán estarían detenidos en la prefectura de Zárate, o por gente de la prefectura de Zárate, pero evidentemente justicialista femenino, el secuestro de Beltrán y ahora esta detención de Carbone, que pienso que son acontecimientos que contribuyen a crear un clima de caos y de violencia que impida que el pueblo llegue al poder a través de elecciones absolutamente libres. ¿Usted piensa que es una maniobra para que de alguna manera no se pueda seguir con el plan político que se ha trazado el gobierno para el 72? Bueno, no sé, yo no sé si con el plan político o no con el plan político. Yo lo que creo es que acá hay gente que se va dando cuenta de que realmente, bueno, el pueblo puede, a través de elecciones absolutamente libres, el pueblo accede al poder y entonces quiere crear un clima que justifique un acentuamiento de una dictadura. Padre Mujica, usted ayer dio la voz de alarma. Hoy, ¿cuál va a ser su actitud? Bueno, vamos a tratar de lograr de todos los modos posibles saber bien, con toda precisión y con toda claridad, dónde está el padre Carbone y tratar de lograr que cuanto antes lo pongan en libertad, porque pensamos que una vez más, como ya se lo pretendió hacer en el caso Aramburu, y creo que para todos los que son honestos y sinceros quedó muy claro que fue una patraña tendiente a involucrar al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en una línea de violencia que siempre ha rechazado, ahora también me parece que se lo pretende a él utilizar para una maniobra. Gracias, padre Mujica. De nada. Allí veíamos, ¿no?, y lo conocíamos de alguna manera, a propósito de esta entrevista que le estaba realizando en el año 72, Magdalena Ruiz Guiñazú. En el 74 iba a fallecer él de manera asesinada, o sea, lo asesinaron. Y vamos a estar hablando ahora a través del Zoom con Eduardo de la Serna, es sacerdote católico, director pastoral de la parroquia San Juan Bautista de Francisco Solano, allí en Quilmes Oeste, y miembro del grupo de curas en Opción por los Pobres. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo de la Serna. Irina Sternik y Mariela Fernández los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, con ganas de conocer un poco más del padre Mujica. Tengo entendido que lo conociste. Bueno, contarnos un poco cómo nace esta rebelión, porque fue un impulsor de un movimiento, el movimiento de los curas villeros, como se ha hecho llamar, que fue muy revolucionario para esa época. No, en realidad el movimiento era el grupo de curas del tercer mundo, movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Algunos empezaron a trabajar en villas, pero no todos, y la mayoría había originalmente empezaron 400 curas firmando un manifiesto, un documento de adhesión a un manifiesto en el año 68. Y desde ese entonces el grupo empezó a juntarse, cada uno con sus opiniones, con sus diferencias, y porque aparte no era, cada uno tenía su parroquia, sus cosas o lo que fuere, de distintas provincias, de distintas partes, y el movimiento se termina disolviendo en el año 73 y en el 74 lo asesinan a Carlos. Pero también es importante recordar que no fue una cosa totalmente novedosa en cuanto que, por ejemplo, en Perú existió un grupo parecido, el grupo ONIS, en México el grupo de sacerdotes por el pueblo, en Colombia el grupo Golconda, es decir, era un momento que de mucha ebullición, no me salía la palabra, de mucha ebullición dentro de la iglesia, y bueno, y Carlos y todos los del grupo de curas que formaron el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo,
fueron particularmente activos, cosa que molestó, por supuesto, a toda una jerarquía más bien del establishment o del statu quo, ¿no? Por supuesto. Eduardo de la Serna, te voy a tener que pedir disculpas, pero le tenemos que dar pase al noticiero porque hay una información de último minuto. Si te parece, volvemos a contactar en algunos minutos. Te pido disculpas en nombre de todo el equipo. Damos pase al noticiero. Adelante. No me mires así, toda la misma gente. Y seguimos en Mañanas Públicas. Estamos en contacto a través de nuestro Zoom con Eduardo de la Serna a propósito de que estamos hablando del padre Carlos Mujica, ¿no? Se está conmemorando hoy un nuevo aniversario de su fallecimiento. ¿Cómo lo conociste al padre, Eduardo? A ver, yo estaba participando en unos grupos que tenían mucha conexión con la realidad y entonces en los grupos nuestros muchos empezaron a participar en distintas instancias, algunos más políticas, otros más sociales, y como yo conocía a una prima de Carlos, le dije que si me podía comunicar con él, y me comunicó, y fui a la villa, me presenté, y yo lo que hacía era, yo no, a ver, como dice un cura amigo, si los que dicen que son amigos de Mujica, realmente lo fueran, se juntarían en la cancha de River, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, yo iba los martes y jueves por la tarde, creo que a las 6 de la tarde, iba a la villa a hacer una hora de apoyo escolar a los chicos por las escuelas, ¿no? Y con mucha frecuencia iba los domingos a la misa, pero después nada más, es decir, yo no... Pero después sí seguí teniendo contacto con Carlos bastante. De hecho, si miran un viejo video que hay del antiguo Canal 11, que está Urtiz Berea haciéndole un reportaje, en el programa creo que era El Pueblo Quiere Saber, en el fondo estoy yo, si se me ve ahí en el fondo. Sí, pero no, yo no voy a decir que yo era amigo de Carlos o era como un hijo para Carlos, me parece que eso es pero sí tenía una relación. De hecho, inclusive recuerdo que como en el seminario, que es un seminario bastante conservador, a pesar de ser de lo mejor que había en Argentina, nos hablaban muy mal de los curas del tercer mundo, yo le dije a Carlos que me interesaba hablar con él para escuchar su opinión, y me dijo que fuera un domingo. Él los domingos a la tarde celebraba en el centro, en el Instituto de Cultura Religiosa Superior, en Rodríguez Peña y Santa Fe. Me dijo que fuera un domingo a la tarde y después nos íbamos a tomar un helado y charlábamos, y quedé que iba a ir un domingo, y un domingo ya no hubo. Eduardo, hace un ratito mencionaste a River y en una entrevista dijiste que el padre Mujica era una bestia jugando al fútbol, era una bestia dando misas, que ponía todo de sí en la cancha o en la iglesia. ¿Cómo era el cura Mujica dando misas y jugando al fútbol? No, a ver, jugando al fútbol pegaba patadas como el mejor, eso cuentan muchos en general. Pero el tipo era un fanático del deporte, por ejemplo, él con un wincofón escuchaba a los Beatles y saltaba la soga. Era una energía que caminaba, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuentan, eso no me consta, que si uno le prestaba un libro se lo devolvía abierto al medio porque lo subrayaba, ¿no? Yo lo mato, pero bueno, por ejemplo, también me contaba uno que ahora es cura, en ese entonces era seminarista, que Carlos iba los miércoles, creo que jugaban al fútbol, iba los miércoles a la tarde a jugar al fútbol, y cuando se cambiaba le decía, bueno, cuando empiece el partido pasame a buscar, y estaba en la capilla rezando, ¿no? Y después pegaba patadas, ¿no? Pero por eso le decía que era así. Decía que era una bestia para rezar, una bestia para predicar, una bestia para estudiar y una bestia para jugar al fútbol, ¿no? ¿Y para la misa? Bueno, yo iba a misa en la villa, que no era mucha gente la que participaba. Yo me quedaba en el fondo, así que, pero Carlos era muy claro. Es decir, a ver, no era diplomático Carlos, por eso lo matan, ¿no? Es decir, como a Jesús lo matan por eso. Por eso yo suelo decir que Carlos, que tenía todas las posibilidades por su ambiente de ser un candidato a ser obispo, no lo fue simplemente porque él, digamos, se convirtió a los pobres. Por eso me parece interesante que lo piensen algunos, tipo alguna Patricia que anda por ahí dando vueltas porque tiene apellido Patricio, que se acuerde que hubo gente que era de su misma sangre y tomó el camino contrario al que ella está tomando, ella u otros están tomando ahora, ¿no? Carlos, es decir, se convirtió a los pobres le enseñaron
a leer el Evangelio, para usar palabras de un gran obispo brasileño, ¿no? Eduardo, ahí estamos compartiendo imágenes de lo que fue el día del velorio de Esa es la primera Mujica. parte. Esa es la primera parte del velorio. Es la primera parte. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo te enteraste el día del asesinato? ¿Cómo fueron esas horas? Bueno, yo estaba, como te dije, estaba en el seminario, en el año introductorio, y en el seminario me despertaron el domingo a la madrugada avisando que le habían asesinado a Carlos. Nosotros el domingo salíamos, todos los domingos salíamos después del desayuno y volvíamos a la noche después de la cena, y yo me enteré ahí, y entonces me fui inmediatamente para la parroquia San Francisco Solano, donde estaba el cuerpo, ya estaba ahí. Después, al día siguiente, que fue a la tarde más tarde, se trasladó a la Villa 31 y estuvo todo el lunes en la Villa 31. Ahí en el seminario no nos dejaron ir, lo cual para mí fue una cosa dolorosísima, pero también era expresión de lo que era el seminario, ¿no? Mataron a un cura y a los seminaristas no nos dejaron ir, ¿no? Increíble. Cosa que, por supuesto, cuando fue el traslado de los restos del cementerio a la villa, yo ahí pude tomar el féretro y lo cargué un buen rato para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Eduardo, ¿y qué nos dejó Mujica? ¿Qué crees que sobrevive en la actualidad del recuerdo de él en la iglesia y en la sociedad? A ver, yo creo que son muchas, pero muchas cosas. Primero, bueno, a mí me parece que es cierto que decir, por ejemplo, si Mujica viviera, diría, o si Mujica viviera, haría, sería un poco genérico, porque todos sabemos que a lo largo de nuestras vidas tenemos frenos, tenemos cambios, tenemos saltos, tenemos marcha atrás, tenemos abruptos frenazos, es decir, tenemos de todo, porque no somos lineales los seres humanos, pero si yo miro lo que fue Carlos en su vida, lo que fueron los compañeros y amigos de Carlos también, lo que fueron muchos conocidos de Carlos, creo que Carlos habría varias cosas. Primero, sería absolutamente fiel al pueblo, a lo que él cree que el pueblo le pide o lo que él cree que el pueblo le dice, ¿no? Esa famosa frase, nosotros el grupo de curas hoy hicimos público un documento que se llama Estar junto al pueblo, ¿no? Y entonces que creemos que ese estar junto al pueblo sería algo que Carlos haría con toda claridad, y estar junto al pueblo significaría también, Carlos manifestó clara y públicamente su adhesión al movimiento peronista, y Carlos sin duda que lo era y lo repetiría con toda vehemencia. Por otro lado, a mí me gusta decir, pero más que nada por una cuestión cronológica, no otra más, Carlos no era cura villero, porque por ejemplo Carlos trabajaba y Carlos no vivía en la villa. Carlos vivía en la casa de su familia, que tenían un pisito arriba al lado del encargado, en el último piso. Por eso cuando le ponen la bomba ahí en la calle Gelioves, le ponen la bomba, a él no le afecta, pero porque él primero no estaba, pero además porque él estaba arriba de todo, ¿no? En el último piso. Carlos trabajaba, Carlos celebraba, por ejemplo, los domingos a la mañana en la villa, pero después celebraba los domingos a la tarde en una parroquia en Palermo, los domingos a la tarde más tarde celebraba en el Instituto de Cultura, los sábados celebraba en San Francisco Solano. Es decir, Carlos tenía hormigas en la cola, era un tipo sumamente activo y no se quedaba quieto ni un minuto. Un placer el que lo hayas conocido, ¿no? La verdad que es un privilegio que hayas tenido la oportunidad de ser contemporáneo a él. Eduardo, muchísimas gracias por esta charla, por traernos un ratito acá al padre Carlos Mujica. Hicimos un poco un repaso, ¿no? por su historia al cumplirse un año más de su asesinato, ¿no? Del día de su muerte. Gracias por todo, que tengas un gran día. Bueno, muchas gracias, y que todos, curas y no curas, no nos olvidemos de estar junto al pueblo. Claro que sí, es así. Muchísimas gracias, Eduardo de la Serna. Por favor, un abrazo a toda la audiencia y que se sigan cuidando. Claro que sí, es lo que hay que hacer. Y me diste el pie justo, porque mirá, nos vamos a ir a una pausa, 11 de la mañana, 15 minutos.